presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar tu vida. Vamos a leer en Primera de Corintios capítulo 2, Primera de Corintios capítulo 1, verso 18 en adelante. Vamos a leer la escritura. Primera epístola a los Corintios capítulo 1, verso 18 en adelante. Dice la palabra del Señor: porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Amén. Pueden sentarse. Hoy quiero continuar algo que comenzamos a compartir en la mañana de hoy, y hemos titulado el poder de la predicación del evangelio, o pudiéramos decir, ¿verdad?, el poder desconocido de la predicación del evangelio. Y necesariamente tengo que recapitular un poquito de lo que hablábamos esta mañana para poder conectar con la continuación de lo que queremos compartir de manera particular en esta hora. Generalmente la gente tiene problema para entender el poder del evangelio. La gente se le hace difícil manejar lo que Dios hace en la vida de la gente. Todos ustedes que están aquí son un testimonio de la gracia y de la misericordia de Dios. Y estoy seguro que cuando ustedes se convirtieron, se acercaron, y todavía para muchos hay gente, familia, vecinos, relacionados, colegas, que se le acercan y le preguntan: ¿y es verdad que tú te convertiste? ¿Y cómo es eso que tú te convertiste? ¿Cómo es eso que ahora tú dices que vas a la iglesia 2 o 3 veces a la semana, y que tú oras, y que tú andas con una Biblia, y que ahora tú tienes unas normas y unos principios? ¿Cómo es eso? La gente le causa problema eso, porque la gente no puede entender. Y mayor es la confusión, mayor es el impacto cuando la gente te ve actuando de una manera que no es como tú actuabas antes. Cuando la gente te ve actuando conforme a los principios de Dios, cuando la gente te ve actuando con una norma ética acorde a lo que Dios ha determinado en su palabra, entonces que la gente se preocupa y dice: bueno, ahora sí es verdad, el hombre está en eso. Porque para la gente es difícil. Y eso se complica más si de repente tú eras un consumidor, por ejemplo, de alcohol, y de repente tú no consumes alcohol, y se te acerca el compadre: compadre, y no vamos a bebernos 2 frías. No, compadre, yo no bebo ya. ¿Cómo, compadre? Toda la vida usted ha bebido, toda la vida hemos hecho eso. ¿Cómo va a ser que usted me dice ahora que usted no va a salir a beber conmigo? Y eso lo podemos llevar a diferentes casos y situaciones en nuestra vida. Entonces la gente queda desconcertada y dice: ¿cómo es posible que eso sea así? ¿Qué le han hecho?
¿Qué pastilla le dieron? ¿Qué fórmula le dieron que lo han cambiado cuando teníamos toda la vida conociéndolo de una manera y ahora porque se convirtió a Cristo es diferente? La gente no entiende eso. A la gente le da brega entender eso. La gente tiene problemas con eso. Y esa falta de capacidad para entender lo que Dios está haciendo contigo lo lleva a asumir o a decir cosas que revelan esa ignorancia. Entonces a veces empiezan a decir, eso es que él o ella tiene tal problema, eso es que está enfermo, él no está bebiendo porque está enfermo, o la vecina está funcionando de esa manera porque ella quiere conseguir tal o cual cosa. Y entonces comienzan a inventarse teorías y a decir cosas con tal de justificar lo que está pasando contigo, porque para ellos lo que a ti te pasa no tiene ningún tipo de explicación. Qué problema, ¿verdad? Yo le digo a la gente, cuando tú no entiendas, cállate. Si tú no entiendes, cállate. Porque entonces vas a pecar de decir cosas que no son, que no van. Las reacciones que tradicionalmente asume la gente frente a la predicación del Evangelio revela que muchos actúan o reaccionan con falta de sabiduría y con falta de entendimiento. Y muchas veces nos llegan a calificar a los que hemos entregado nuestra vida a Cristo como débiles de mente, como víctimas de la manipulación, como gente de muchos sentimientos que se dejó arrastrar por un sentimiento y cayó en esa fe, producto de que no tenía fortaleza mental para resistir el impacto de algo que nosotros le pudiéramos estar diciendo. Junto a eso, muchos, ante el impacto del Evangelio en la vida de la gente, al no tener explicación, asumen actitudes como las que presentó el apóstol Pablo en estos versos que acabamos de leer de la primera carta a los Corintios, demandando, como en el caso de los judíos, señales, y otros demandando explicaciones con palabras de sabiduría, porque ellos entienden que de alguna manera hay que buscarle una explicación lógica a lo que Dios ha hecho en la vida de la gente. Yo quiero decirle a la gente, no tiene lógica lo que Dios hace en la vida de uno. No tiene explicación lógica, humanamente hablando, lo que Dios hace en la vida de uno. A veces tú te ves en el espejo después de lo que Dios ha hecho contigo y hasta tú te sorprendes de que tú eres tú. ¿Sí o no? A veces tú te tienes que pellizcar, ven acá, pero soy yo que estoy aquí funcionando de esta manera. ¿Seré yo? Porque uno mismo se sorprende de lo que Dios está haciendo. Imagínese el otro. Si tú mismo te sorprendes, imagínate el vecino. Vecino. ¿Y qué será lo que le pasó al vecino? Porque la gente se sorprende. El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos y a los corintios, trata este tema. Y lo trata porque había muchas presiones sobre los hermanos de ambos lugares. Y en el caso específico de los corintios, en una ciudad muy marcada por la cultura cosmopolita, muy marcada por la cantidad de información que llegaba de diferentes lugares, debido a que Corinto era un puerto comercial de mucho tráfico en ese tiempo, a mediados del siglo I. Entonces, Corinto era una ciudad griega muy dinámica económicamente, y entonces ahí llegaban mucha información, muchas teorías, muchas religiones. La sociedad presionaba mucho, se vivía en un estilo de vida muy degradante, muy corrupto. Había mucha maldad, mucha corrupción, mucha promiscuidad en Corinto. Entonces los que se convertían a Cristo recibían mucha presión. ¿Cómo va a ser eso? Que ya tú no vas a corintionizar. ¿Cómo va a ser que tú ya no vas a conducirte como aquí la gente se maneja?
¿Cómo va a ser que tú te vas a salir del sistema de pecado donde siempre has vivido y que nosotros hemos tenido como marca de esta ciudad? Los hermanos de Corinto tenían mucha presión. Y el apóstol Pablo se entera por carta de los de Cloé y otros más que le hicieron llegar información de la presión que estaban soportando los hermanos corintios con diferentes situaciones, sobre todo en cuanto a la demanda de la gente para que le dieran una explicación razonable y lógica de lo que le había pasado al convertirse a Cristo. Y Pablo, usado por el Espíritu Santo, le da esta respuesta que leíamos al principio. Y comienza diciéndolo en esta parte: porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Es poder de Dios. Porque ya, verso 21, que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a la gente que cree, porque en verdad los judíos piden señal, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros, dice Pablo, predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos, y además ese Cristo crucificado se convierte en necedad para los gentiles. ¿En qué estaba diciendo Pablo? No podían entender. En la sabiduría humana y en la religiosidad marchita de los judíos, nunca iban a entender lo que el Señor estaba haciendo con ellos. Nunca podían entender. Y no lo entendían en el primer siglo, ni lo entienden en el siglo XXI. La gente no entiende lo que es el poder de Dios obrando en la vida del otro. No lo entienden. No lo van a entender. Aleluya. Por eso Pablo dice, la palabra de la cruz, la palabra de Dios, el evangelio de Cristo que predicamos es necedad para los que se pierden. Es un enigma que los que se pierden no pueden entender. Ellos no pueden entender que antes tú eras pecador y ahora tú eres un hombre, una mujer que camina de acuerdo a la palabra de Dios. No lo pueden entender. Aleluya. No lo entienden. No lo entienden. ¿Y cómo es eso? No. Dice Pablo, óyeme, es que eso no se entiende. Eso se resume en una sola declaración. Poder de Dios. Es el poder de Dios que cambia. Es el poder de Dios que transforma. Es el poder de Dios que cambia la naturaleza del individuo. Poder de Dios. Tú estás aquí en este templo sirviéndole al Señor. No es porque aquí tenemos la cara bonita, ni porque tenemos tal o cual cosa. La gente se pierde en eso. Es porque tú has tenido un encuentro personal con Cristo Jesús. Y tú sabes que Dios está tratando contigo. Y Dios está cambiando tu vida. Y Dios se está glorificando en tu vida. Y el gozo, lo que tú sientes en tu ser interior, no lo puedes encontrar ni en la discoteca, ni con las drogas, ni con el alcohol, ni con la vida desordenada. Solamente en una vida de comunión con Dios. ¡Aleluya! Porque de todas esas cosas ustedes lo sacó Dios. De ahí vengo yo. Tienen que decirle, mira, de ahí vengo yo. Dios me sacó de eso. Y lo que yo encontré en Cristo Jesús es mucho mejor. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Ellos demandaban explicación. Los judíos, que representan el grupo de religiosos que siempre quieren que tú entres en el perfil de lo que ellos piensan, demandaban señal. Y encontramos en Mateo 12, verso 38, a Jesús calificando eso. Mire, yo meditaba en esto ahorita y decía, wow, Señor, tremendo es esto.
Porque los judíos representan a los religiosos del tiempo de Cristo, los que vivían una tradición religiosa pero no vivían relación con Dios, que estaban metidos en una cápsula de religiosidad, pero nada de sinceridad ni de intimidad con Dios. Y los judíos no aceptaban a Cristo, y a pesar de lo que Cristo hacía, ellos nunca creían. Y encontramos a Jesús siendo interpelado, cuestionado por algunos escribas y fariseos, diciendo: maestro, queremos ver una señal de parte tuya. Verso 38 de Mateo 12. Pero respondiendo él les dijo: una generación perversa y adúltera demanda señal, y ninguna señal le será dada, sino la señal de Jonás el profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. ¿Qué le estaba diciendo Cristo? La única señal que se le va a dar a ustedes es cuando vean que yo me levante al tercer día victorioso, después de haber entregado mi vida para perdón de los pecados de la humanidad. Esa es la única que a ustedes se le va a dar. ¿Por qué era esto? Porque ellos habían sido testigos de la manifestación del poder de Dios, pero ellos no querían creer. Ellos habían visto a Cristo sanar enfermos. Si tú ves el contexto del capítulo 12, te vas a dar cuenta que Cristo había hecho muchos milagros, había hecho muchas manifestaciones de poder que debieron haber sido suficientes con todo lo que ellos conocían de Cristo para entender que Él era realmente quien decía que Él era: el Hijo de Dios, el Mesías de Dios, el que venía con un proyecto de salvación para el mundo de parte de Dios. Ellos debieron entenderlo, pero ellos no lo querían entender. Y por eso Cristo les responde con tanta dureza. Le dice: a usted no se le va a dar ninguna señal. A usted, si se le va a dar una señal, es la señal del profeta Jonás, que van a ver y van a ser testigos del levantamiento del Hijo de Dios al tercer día. Ya, por necios. Yo mientras meditaba en esto, pensaba en la similitud que tiene este grupo al que Cristo se refiere con la gente de este tiempo, incluyendo gente que va a iglesias evangélicas, que cuando tú te conviertes a Cristo, su trabajo es cuestionar y poner en duda lo que Dios ha hecho contigo, antes que celebrar que tú te hayas decidido por servirle al Señor. Yo no sé cuánto han conocido gente así, que en vez de alegrarse de que tú saliste de la vida de pecado, lo que están es midiéndote con una regla, a ver si tú entras en el perfil que ellos han definido como santidad. Dice el Señor: la señal que se le va a dar es la señal del profeta Jonás. Y más adelante Cristo le da una calificación que yo quisiera que todo el que hace eso la escuche en esta hora. Verso 41. Los hombres de Nínive se levantarán con esta generación en el juicio y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y mirad, algo más grande que Jonás está aquí. Jesús le dice que la actitud de la gente mala de Nínive, la actitud de la gente mala de Nínive será el testimonio para condenar a aquellos que se niegan a aceptar la evidencia del poder de Dios que a través de Cristo se estaba manifestando. Cristo le dice: los de Nínive, que fueron condenados por Dios por su pecado y por su maldad. Y mire, la gente de Nínive era mala. La gente de Nínive, de las cositas que hacían era que cuando tenían que matar a un ejército o conquistaban un lugar, le abrían el vientre a la mujer y le sacaban los muchachitos. La gente de Nínive era cruel. Mataba niños, mujeres, ancianos, y no le importaba, era cruel.
Por eso era que Jonás no quería predicarle a Nínive, porque a veces Dios le da un mensaje para un pecador demasiado malo y uno lo que quisiera es que el Señor le cayera con su ira y lo destruyera. Señor, no lo vaya a perdonar ahora, porque imagínate, yo lo que quiero es salir de ese individuo por malo. Por eso era que Jonás no quería predicarle a la gente de Nínive por malo. Ahora mire lo que dice el Señor Jesús aquí. Lo de Nínive tuvieron mejor actitud que los judíos estos que estaban frente a Cristo. Porque lo de Nínive, con todo y ser malo con M mayúscula, reconocieron el mensaje del profeta Jonás y se arrepintieron antes que estar de incrédulo buscándole la quinta pata al gato. Pero los que estaban frente a Jesús, los judíos del tiempo de Cristo, se negaban a entender la manifestación del poder de Dios. ¿Cuánta gente así hay hoy? ¿Cuánta gente? Buscándole la quinta pata al gato y calificándote y descalificándote y poniéndote medidas que ni ellos mismos cumplen, en vez de celebrar lo que Dios está haciendo en tu vida. ¡Aleluya! Dice el Señor, el testimonio de los ninivitas lo va a condenar a ustedes y lo va a mandar al mismo infierno por incrédulos. Y sigue diciendo más: la reina del sur se levantará contra esta generación en el juicio y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y mirad, algo más grande que Salomón está aquí frente a ustedes. Tremendo. Pero estaba el segundo grupo al que se refiere el apóstol Pablo, los griegos, que los griegos se preciaban de ser sabios, se preciaban de ser ilustrados de su tiempo, y a todo le buscaban una explicación lógica y una envoltura de sabiduría. Y Jesús también los condena a ellos y le dice, y el apóstol Pablo hace referencia a esto cuando habla del poder de la predicación, porque como los griegos buscaban sabiduría, terminaban con una necedad ante la evidencia irrefutable del poder de Dios en la vida de la gente. No le busque explicación, hombre, mujer. No le busque explicación humana. Cuando tú ves el cambio de una vida, es por el poder de Dios. La gente quiere que le den explicación. La gente quiere que le estén buscando una explicación lógica a todo. Lo que Dios hace con nosotros no tiene explicación. Yo no sé si tú entendiste eso. Lo que Dios hace con nosotros no tiene explicación. Por eso Pablo dice, óyeme, la predicación del evangelio es poder de Dios. ¿Y qué era? Fulano, un sinvergüenza. Poder de Dios, un hombre serio. Eso no tiene explicación. Aleluya. Eso no tiene explicación. Ahora, yo quiero finalmente enfatizar cómo el apóstol Pablo le da esta respuesta a los hermanos de Roma. Y en el capítulo 1, versos 16 y 17 encontramos unas palabras que muchas veces nosotros citamos. El apóstol Pablo, escribiendo a los hermanos de Roma, la iglesia de Roma era una iglesia que estaba en un tiempo bien difícil. Por ejemplo, los corintios eran gente muy perversa y muy mala, ¿verdad? Muy depravada, con un nivel de moralidad muy bajo. Pero los romanos tenían otro tipo de presión. A los hermanos de Corinto los presionaba una sociedad perversa. Pero los romanos, además de que era una sociedad perversa, tenían el problema de la persecución. Y en el tiempo que Pablo le escribe, estaba bajo el imperio, o el imperio estaba dirigido por Nerón, un emperador romano malo. Un hombre sin misericordia. Y presionaba a los hermanos de la iglesia de Roma para que ellos no se identificaran con la fe. Más adelante esa presión se convirtió en una persecución radical que produjo la muerte y el asesinato de muchos convertidos a Cristo.
ante esa situación, mucha gente se preocupaba y se sentía en un dilema frente al evangelio. ¿Por qué? Porque imagínense una familia que viniera un miembro de la familia y se convirtiera y automáticamente se convertía en enemigo del emperador Nerón. Eso era un problema muy grande. Era un problema terrible. Enemigo del emperador, y comenzaba a ser posiblemente víctima de la fuerza represiva del imperio romano. Entonces, para la familia era incomprensible. ¿Cómo va a ser que fulano se convierta? Porque está perdiendo oportunidades, se está exponiendo a que lo maten, está siendo susceptible de limitaciones, de maltratos, de persecuciones. Eso era una cosa muy incomprensible para la familia. ¿Cómo va a ser que se haya convertido? Y es posible que durante ese tiempo algunos hermanos en la fe estaban a veces avergonzándose y quizás no identificándose mucho con la fe cristiana. Y mire lo que dice el apóstol Pablo en el verso 16 y 17 a los hermanos de Roma: porque yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente, y vuelve, y también del griego. Del judío que pide señal y del griego que busca una palabra sabia para explicar lo que pasa. Yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Y reitera, es poder de Dios. Es poder de Dios el evangelio. Y me llama la atención que la palabra griega que se traduce aquí como poder, como salvación, implicaba el significado literalmente de una acción liberadora y una acción preservadora. En otras palabras, cuando el apóstol Pablo decía el evangelio es poder de Dios para salvación, el apóstol Pablo estaba diciendo es que el evangelio es una manifestación de Dios para libertar, para restaurar, para regenerar, para sacar a la gente del hoyo del pecado. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! En términos prácticos, el apóstol Pablo estaba diciendo el evangelio es poder de Dios para la salvación del castigo por el pecado, la salvación del poder del pecado y la salvación de la presencia del pecado en la vida de la gente. Por lo tanto, hay una prueba irrefutable de que Dios está trabajando con la vida de la gente. Nadie puede dejar un vicio por decisión propia. Nadie puede cambiar de vida por higiene mental. Nadie puede abandonar el pecado por una instrucción o por una palabra filosófica. La única forma de usted salir del hoyo del pecado es por el poder de Dios que se manifiesta a través de la predicación del evangelio. No hay otra forma. No la hay. No la hay. No la hay, no brinque ni patalee, no hay forma humanamente posible. Es el poder de Dios manifestado en la predicación del evangelio que produce una transformación en la vida de la gente. Y eso es lo que nos hace sentir orgullosos o privilegiados ante esa evidencia. Por eso es que el apóstol Pablo le dice a los hermanos de Roma: miren, esto es maravilloso. Esto es glorioso lo que Dios ha hecho con nosotros. Esto es maravilloso lo que Dios ha hecho con nosotros. Por eso yo, Pablo, ciudadano romano, con oportunidades de privilegio, con reconocimiento del sistema religioso judío, yo, Pablo, que fui cambiado de nombre de Saulo de Tarso, ahora, Pablo, quiero decirle a ustedes que yo no me avergüenzo de servirle a Cristo y haberle declarado Señor de mi vida.
Aleluya. Aunque el sistema romano presione, aunque la sociedad presione, no me cambio. Porque me siento privilegiado de que el poder de Dios se haya manifestado en mi vida. Los griegos se envanecían en sus propios razonamientos. Pablo, escribiéndoselo a los romanos a partir del verso 18 al capítulo 1, habla de eso. Hablando sus sandeces, de todas sus cosas y de todas sus teorías. Y así hay mucha gente. Hay gente que cuando te ven que tú te convertiste empiezan a hablarte. La Biblia le escribió un hombre. Como dijo mi papá un día, una gente, de esas respuestas que le salen a mi papá, así que yo creo que él no la calcula demasiado. Dice, no, iba a ser un burro. Te imagino un burro con un lápiz. ¿Es verdad? Para escribir algo tiene que ser una gente. O hay un animal que escriba por ahí. No va a ser un mono tampoco, ¿verdad? Tenía que ser una gente. Gloria a Dios. Pero hay gente que vive cuestionando todo lo que Dios hace contigo. Eso no puede ser así, hay que buscar una explicación. Entonces, si tú le dices que hubo una fuerza universal de un cuarzo que se puso en un ángulo de 183 grados, girado a la derecha, de cara al sol, en la constelación de Saturno. Entonces, sí, eso es ciencia. ¿Sí o no? La televisión está lleno de eso. Hay unos locos por ahí engañando gente. Porque la constelación de Marte, combinada con la constelación de Saturno, en una combinación triangular, producen una fuerza centrípeta que la centrífuga del otro lado, y tú ves la gente ahí, y el loco que está hablando ni sabe lo que está diciendo, pero el que lo está oyendo sabe menos. Entonces una vez, sí, eso es la ciencia, porque yo lo que no dice la ciencia no lo creo. Yo le quiero decir a los que piensan de esa manera, el que creó todas las cosas, todos los días le da una clasecita a los científicos. Todos los días le muestra un chin. Mientras los científicos están descubriendo por qué se envuelve el hilo en el bollito, el que creó todas las cosas, hace tiempo que en la Biblia nos dijo que fue a preparar un lugar para nosotros donde la polilla y el orín no llegan. ¡Aleluya! Donde no habrá llanto, donde no habrá dolor, donde no habrá tribulación, donde no habrá tristeza, donde no habrá agonía, donde solo será alabanza y gloria al Rey del universo, donde habrán calles de oro. Yo me imagino que los científicos estarán calculando, ¿y cómo es eso, calle de oro? Bueno, es que el que puso el oro en la tierra no tendrá oro para hacer calle. La sabiduría de Dios es más grande que los hombres. La necedad de Dios es más grande que los hombres. La ignorancia de Dios, lo que Dios vota, nosotros no lo entendemos. La basura de Dios es una maravilla indescriptible para la humanidad. Entonces, los hermanos de Roma estaban sometidos a muchas presiones porque se le impedía adorar y reunirse a adorar a Dios. Se le impedía o se le perseguía de diferentes maneras en tiempos muy difíciles. Ante toda esa presión
el apóstol Pablo le dice: no se dejen coartar por esos fabuladores, por esos religiosos que siempre están buscando señales, porque ellos definitivamente no creen. Al final no van a creer nada, porque ellos no creen, ellos no quieren creer. Hay gente que el Señor levanta un muerto en los pies de ellos y dicen: a mí hay que explicarme eso. Hay gente que oye los testimonios que nosotros damos, dice: es una componenda. El pastor se puso de acuerdo con ese individuo. Y a veces cuando le enseñamos las muestras, ¿verdad?, de una sanidad que el médico decretó que está sano, qué sé yo, que dice: no, ahí se pusieron de acuerdo con el médico. Se parece al hombre del jabón, ¿verdad?, y el queso, ¿verdad? Eso es necedad. Porque no quieren creer. Porque admitir el poder de Dios es desmontar toda la estructura de manipulación y de religiosidad de la cual ellos han vivido. Y no lo quieren admitir. Y el otro grupo de los que buscan explicaciones complicadas simplemente están de necios, porque quieren ignorar lo que Dios ha hecho y está ante sus ojos. Estimados hermanos, el poder de la predicación del evangelio nunca será entendida por la gente que está alrededor nuestro. Ni lo entendieron los corintios, ni lo entendieron los romanos, ni ninguno de los griegos, ni los judíos. No lo puede entender. La gente de afuera no puede entender lo que Dios está haciendo con nosotros. La gente de afuera no puede entender lo que Dios está haciendo con nosotros. Para ellos es un problema. Alguien una vez dijo que ¿por qué tantas iglesias en esta ciudad? Creo que fue el mismo alcalde de esta ciudad que salió con eso. Que qué era que los evangélicos iban a coger esta ciudad. Que por qué. Que por qué tantas iglesias, que por qué tenían que estar en todas partes, que por qué tenían que oponerse a las cosas, que por qué. Porque es poder de Dios. Porque es poder de Dios para salvación de la gente. Porque es poder de Dios para que cambien las cosas. Mucha gente tiene que estar preguntándose: ¿y por qué construyen más iglesias? ¿Y por qué levantan más templos? ¿Y por qué buscan emisoras de radio? ¿Y por qué buscan canales de televisión? ¿Y por qué buscan internet? ¿Y por qué buscan satélite? Porque el evangelio es poder de Dios. El evangelio es poder de Dios. No tiene explicación humanamente hablando. Yo sé que hay muchos judíos y griegos hoy. Y nosotros como iglesia somos un problema para un paquete de judíos y griegos de esta ciudad. Somos un problema porque no terminan de entender. ¿Que cómo es eso que en 7 años? ¿Que cómo es eso? Yo le digo: varón, eso es lenteja. Si quieres lo tomas y si no lo dejas. Porque el evangelio es poder de Dios. Yo no sé si tú crees que es poder de Dios, pero yo he creído que el evangelio es poder de Dios. ¡Aleluya! El problema es que hay mucha gente viviendo evangelio de la boca para afuera. Hay mucha gente hablando de Dios en teoría pero sin práctica. Oh, Pablo le dice a los corintios y a los romanos: a mí no me vengan con palabrería. De palabrería yo sé. A mí no me vengan con filosofía. De filosofía yo sé. A mí no me vengan con religiosidad. Yo fui perseguidor de cristianos. Yo sé de todo eso. Y le puedo decir una cosa: el evangelio no es ninguno de esos. Ni es palabrería, ni es filosofía, ni es religiosidad. El evangelio es poder de Dios. Poder de Dios. Aleluya. Y yo quiero decírselo a todo el que me ve o me escucha. Tú no puedes entender.
boca cerrada no entran moscas. Tú no puedes entender lo que Dios está haciendo. Cállate. Cállate. No, que eso tiene que ser tal cosa. No, que tiene que ser la otra cosa. Ah, el evangelio es poder. Si nadie te había dicho que el evangelio es poder, nosotros estamos aquí como trompeta de Dios para decirle, es poder de Dios. Esto no es que ni ñe. Esto es poder de Dios. Alguien me salió hace 4 o 5 años: pastor, usted tiene que revisar la reputación de algunas mujeres que se han convertido en su iglesia. Yo dije, ven acá, espérate, ¿qué tú me estás diciendo? Sí, porque ahí se convirtió una o dos que yo conozco. Yo lo conozco. Digo, ¿y a mí qué me importa? La iglesia es lo más parecido a un hospital que recibe enfermos y público, sin seguro. Jesús dijo, vengan a mí, los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar. Jesús dijo, venga el manco, venga el cojo, venga el ciego, venga el atolondrado, venga el loco, venga el ilustrado, venga el sabio, venga el poeta, venga el mecánico, venga todo el que venga. Vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, yo los voy a hacer descansar. Oh, por eso la iglesia, la entrada es gratis, libre y sin compromiso. Porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Y dice Pablo, para el judío que siempre está buscando privilegios, también para el gentil y el griego y todo el sabiondo, todo el que aparece por ahí, es poder de Dios. En el evangelio es una licuadora que lo bate a todito y funciona porque saca jugo. Saca jugo, no importa quién sea, saca la bendición. No me avergüenzo. Hermano y amigo, no se avergüence de ser un testimonio del poder de Dios. Yo soy un testimonio. Tienes que decirle a todo el que te conoce, mira, no me mida por lo que yo era antes, ni tampoco piense en lo que yo hice, ni tampoco esté hablando de lo que había pasado. A mí no me mide por eso. Ahora mírame después que me convertí a Cristo y analiza a ver si Dios ha hecho algo conmigo. Hay una alabanza que dice, mira lo que ha hecho Dios. Mira lo que ha hecho Dios. Tocó. Tú tienes que decir, Satanás, mira lo que Dios sacó. Tú me tenías en el lodo sucio y avergonzado. Mira lo que Dios ha hecho conmigo. Aleluya. Pero Satanás siempre va a buscar a alguien de adentro o de afuera para decirte que tú no calificas. Dile, te equivocaste, diablo. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Y a mucha honra me identifico como cristiano convertido. Convertido a Cristo. Convertido a Cristo, convertido a Cristo. No me avergüenzo de decir que yo le sirvo a Cristo. No me da vergüenza decir al mundo que vivo diferente, porque Cristo ahora vive en mí. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y si tú no entiendes, ven para que pruebe. Ven y ve. Yo no me quiero extender, pero hermanos, Satanás, y yo por la experiencia con los nuevos creyentes que he vivido en estos últimos años, lo puedo testificar.
Satanás a todo el mundo le aplica esa fórmula de con el pasado tratarle de arruinar su presente. No se lo permita el diablo. Ponle un stop con la autoridad de Dios. Ponle un stop, cállale la boca. Dile, te equivocaste, Satanás. Y dígaselo así. Tú me estás diciendo Satanás, sí, porque lo que tú estás diciendo lo dice el diablo. Sí, porque hay gente delicada, tú no le puedes decir Satanás. Hay que decirle, Angelito, tú estás hablando cosas del diablo. No, Satanás, tú hablas cosas del diablo, porque tú eres el diablo. Cállale la boca al diablo. Cállale la boca al diablo. No dejes que te arruine el presente. No se lo permita. No se lo permitas. La gente no entiende el poder de la predicación. Y yo le digo a todo el que no entienda, ven a Cristo para que entonces tú pruebes y puedas entender. Puedas entender. No hagas un juicio de valor a larga distancia, porque vas a cometer un error grave diciendo cosas que no van a ser coherentes. Una cosa sin fundamento. A la gente le gusta hablar sin fundamento. Yo digo que aquí hay un terrorismo de los medios de comunicación, porque un terrorista es alguien que atenta contra el orden establecido y la paz pública, y suelta cosas sin importarle. Una bomba, ustedes ven los terroristas de Medio Oriente, ¡pum!, se explotan y matan 10. A ellos no les importa las consecuencias, porque ellos son terroristas y se enorgullecen de eso. Y yo digo que a veces hay un desorden que se convierte en eso. Tú te conviertes, hay gente que comienza a hablar de ti sin saber qué fue lo que pasó contigo, sin investigar. Y eso, en esa práctica caen gente que dicen que estudiaron periodismo y que trabajan. Tú eres una nueva criatura. Hemos presentado Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Esperamos que este tiempo haya sido una bendición para ti. Te invitamos a nuestra próxima presentación. Si quieres comunicarte con nosotros, envía un correo electrónico a eltiempodedios@gmail.com o llámanos al teléfono 809-813-1029, La Romana, República Dominicana. Tiempo de Dios.